Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy grabando a la primera sujeto de la entrevista para el proyecto de recursos lingüísticos. ¿Podrías darnos tu nombre, por favor? Mi nombre es Amanda Perdomo Toro, encantada de poderte colaborar en esta entrevista o en este proyecto para que puedas tener una gran presentación para tu profesora. Bueno, entonces podríamos empezar ya con las preguntas, ¿verdad? Claro, por supuesto, estoy atenta. Bueno, la primera pregunta es, ¿podrías definir en tus propias palabras el concepto de violencia? Para mí la violencia es un tema que diariamente y a cada instante se presenta. Violencia en niños, violencia en mujeres, violencia en hombres, en todo tipo de sexo, tanto hombres como mujeres, niños y niñas. Es un tema muy crítico en nuestro país y en todos los países, porque hasta en España, donde observé un día una pareja colombiana que fue víctima de una violencia muy grave, donde el esposo mató a su esposa y tenían una hija ya mayor de edad. Y eso fue una noticia muy impactante para mí. Ok. Y aterrizándolo un poco al contexto en el que estamos, ¿en qué situaciones crees que se genera violencia? ¿Hay algún tipo de lugar en específico en donde la violencia se dé en mayor medida o en menor? Sí, claro. Violencia mucho en niños porque hay padres que no respetan a sus hijos, se maltratan, se tiran, se golpean, puños, eh, hasta con armas de cortopunzantes, y eso afecta mucho a los niños y ellos creen que no. Entonces allí es una violencia familiar. También hay violencia que se está percateando mucho en el Cauca, los indígenas con el pueblo. Entonces son violencias de diferentes situaciones, ¿no? Claro, sí. ¿Hay algún barrio en Cali o acá en Palmira que tú conozcas donde haya mucha violencia? Sí, un barrio que hay mucha violencia que he escuchado últimamente en San Pedro, que hay mucha violencia. Ok. ¿Cómo se manifiesta la violencia? ¿Se manifiesta solamente de manera física o hay otras maneras en las que se manifiesta? Física, verbal, eh, violencia armada. Ya, ok. ¿Y tú crees que la violencia emocional es un problema reconocido en nuestra sociedad? Sí, es reconocido, aunque muchas personas no lo aceptan. Veo el caso en que dicen, no, eso no es así, eso no le afecta a mis hijos, eso no le afecta a la sociedad, y toda la violencia afecta en todos los ambientes. Ok, entonces ¿crees que hay diferencia en cómo los jóvenes, adultos o las autoridades hablan de la violencia o se expresan acerca de violencia? Los jóvenes se expresan de una manera, los adultos de otra manera, la sociedad de otra manera, y así sucesivamente. Todas las personas se expresan diferente forma, porque cada uno expresa lo que siente. Ok. ¿Y qué ha escuchado usted decir acerca de la violencia o cómo se expresan las personas acerca de este tema? Bueno, tengo una persona conocida que sus padres viven en el Cauca y la violencia para ellos es muy horrible porque ellos no pueden salir a comprar sus alimentos ni bajar al pueblo para asistir a una cita médica porque no los dejan salir, les impiden salir a hacer sus diligencias que son muy importantes para ellos. Ok. Eh, ¿Y qué elementos crees que contribuyen a la violencia que persista o aumente en la ciudad? Por ejemplo, te pongo las condiciones económicas, las faltas de oportunidad. ¿Qué elementos crees que contribuyen a esa violencia? Sí, en nuestra sociedad porque hay mucho desempleo, las personas no tienen cómo alimentarse,
entonces mantienen peleando para subsistir y obtener sus alimentos. Vienen insultando a la gente, si tú no les das un alimento, te maltratan físicamente, verbalmente, porque no puedes ayudarles en este tema. Y hay mucha violencia en los semáforos, en toda parte uno ve que hay mucha violencia. Ok. Eh, ¿Crees que la violencia en la ciudad de Cali o en Palmira afecta de manera diferente a las personas según su clase social? Por ejemplo, a las personas de mayor clase social les afecta más o a las personas de menor clase social. Bueno, la violencia se ve en todas las clases sociales, tanto baja, media, alta. En la baja, pues es mucha violencia en cuanto a la drogadicción. Hay mucho tiroteo porque no pueden comprar ese producto o porque hay personas que se endeudan para adquirir ese producto y sentirse feliz. Es una violencia en cuanto a drogaditos. En la parte media, porque lo económico, no hay mucho trabajo, no hay mucho empleo, hay mucho desempleo, entonces también esto está afectando mucho nuestra sociedad. Y en la parte, pues ya de la clase social alta, también hay violencia, porque a pesar de que tienen todo, hay los hijos muchas veces de tenerlo todo fácilmente, se drogan y los padres no se dan cuenta o se dan cuenta y lo ignoran y no lo toman en cuenta sus hijos, no charlan con ellos, entonces esa violencia se vuelve cada día más terrible de manejar. En todas las clases sociales hay violencia, de todo género. Ok. ¿Crees que los medios de comunicación contribuyen a la normalización de la violencia? Como las noticias, las redes sociales, el periódico. ¿Crees que eso contribuye a que persista la violencia? Sí, los noticieros, todos los días, en el mediodía, en la mañana, en la noche, hablan de violencia, violencia, violencia. Ok. Y por último, pero no menos importante, quisiera saber si has vivido o presenciado alguna situación de violencia en la ciudad. Si puedes compartirla. Sí, he presenciado mucho en los parques. Aquí, por ejemplo, en el parque de la ciudad, unos jóvenes se apuñalaron, se hirieron, y entonces esa violencia pues aterrorizó tanto a niños pequeños como a la gente que estaba en ese parque. Entonces la gente pues se fue de ese lugar donde estaban pasando un rato agradable con sus hijos, montando bicicleta, jugando fútbol. Entonces eso ya hace un ambiente familiar, un desorden, al ver tanta violencia en ese parque. Eso es muy terrible. ¿Qué impacto tuvo entonces esa experiencia en ti como Amanda Perdomo, como ser humano individual? Me siento muy triste porque a mí todas esas cosas me mortifican, me, me pone tensionada, perdón. Es algo que a mí no me gusta, la violencia es algo para mí terrible. Yo trato de vivir una vida muy centrada y pues gracias a Dios nuestra familia no hay peleas ni discusiones ni nada de eso, entonces vivimos en un ambiente familiar muy bueno, muy sano, que es lo más importante para no haber violencia en tanto familiar. Listo. Muchísimas gracias por colaborarme y por acompañarme en esta entrevista. No es con todo gusto, mi querido sobrino, estoy para acompañarte en lo bueno porque tú eres una persona que te lo mereces todo.